Goya tenía que dejar una huella profunda en el mundo romántico de la pintura española. Vicente Esquivel fue más tímido y su arte se limitó a captar, con realismo casi fotográfico, las escenas del mundo romántico que le tocó vivir. Que captó con sus pinceles Gutiérrez de la Vega. Otros pintores, como Villamil, se sintieron transportados por un sentimiento soñador, menos realista y, por supuesto, muy lejano a la pesadilla goyesca. El mundo de Villamil es el de los campos dulces, el de las ruinas abandonadas, el de las suaves luces vespertinas. Otros pintores captaron el aspecto más íntimo de su mundo. Fueron retratistas insignes, como Palmaroli o como Madrazo. O receptores de aquel desconocido mundo de la provincia pequeña y del campo español. Este fue el caso de Valeriano Becker, que trató de captar, superficial pero sinceramente, el alma del campesino castellano. Pero en aquel mundo de pintores había un escritor que pintaba. La pintura de Larra, paralela a los mejores cuadros de sus contemporáneos, estaba hecha con palabras. Y esas palabras derramaban el sentimiento más exacto, más concreto, más justo de los acontecimientos aparentemente corrientes de la vida cotidiana. Este es su cuadro del Día de Difuntos de 1836. Dirigíanse las gentes por la calle, en gran número y larga procesión, serpenteando de unas a otras como largas culebras de infinitos colores. ¡Al cementerio! ¡Al cementerio! Y para eso salían de las puertas de Madrid. Vamos claros, dije yo para mí. ¿Dónde está el cementerio? ¿Fuera o dentro? Un vértigo espantoso se apoderó de mí y comencé a ver claro. El cementerio está dentro de Madrid. Madrid es el cementerio. Pero vasto cementerio, donde cada casa es el nicho de una familia, cada calle el sepulcro de un acontecimiento, cada corazón la urna cineraria de una esperanza o un deseo. El mundo romántico es así. Es un mundo de hombres de armas que confían en su estrella más que en los conocimientos militares. Un mundo de sensibilidad a flor de piel. Un mundo en el que incluso las leyes se dictan de acuerdo con los sentimientos más arrebatados y que, por tanto,
tantas posibilidades tienen de acertar como de caer en el error. La desamortización de Mendizábal fue un caso típico de este arrebato romántico. Si no en el hecho de haberse promulgado, sí en el modo como se llevó a cabo. En un momento político de predominio liberal, se llegó a la conclusión de que debía cambiar la norma según la cual determinadas entidades dispusieran de una masa de bienes que no podían enajenarse ni venderse. Este era el caso de la Iglesia. La ley de Mendizábal consistía sobre todo en desvincular aquellas tierras de sus propietarios, dándose leyes complementarias para que pudieran ser vendidas, enajenadas o repartidas por pertenecer a manos muertas. La desamortización, planteada inicialmente como una gran reforma agraria, terminó siendo una reforma agraria, sí, pero al revés. Hizo más mísera la vida del campesinado más necesitado y creó una oligarquía de nuevos ricos que durante mucho tiempo detentaría el poder en España. Una voz única se levantó contra estas medidas, la del economista Flórez Estrada. La sociedad no llegará a verse organizada como corresponde, mientras que la obligación de trabajar no sea extensible a todos los asociados. Pero esa era una opinión política. Larra, curioso Larra, testigo excepcional de un mundo rico en testigos, dijo en una ocasión: en política se llama orden a lo que existe y se llama desorden a ese mismo orden cuando le sucede otro orden distinto. Por consiguiente, es perturbador el que se presente a luchar contra el orden existente con menos fuerza que él. El que se presenta con más pasa a restaurador, cuando no se le quiere honrar con el pomposo título de libertador. En 1840 terminaba la Primera Guerra Carlista. Dos jefes supremos, Espartero y Maroto, a quien don Carlos había confiado el mando en última instancia, se abrazaban en los campos de Vergara y firmaban la paz después de 7 años de matanzas. El prestigio popular pasaba de las manos de políticos bien intencionados pero inoperantes a las de los militares que habían probado su valía personal en el campo de batalla. Espartero llega a conseguir el destierro de la regente María Cristina y ser nombrado él mismo regente del reino. Pero el general Narváez, aprovechando debilidades del gobierno, levantaba el ejército poco después y precipitaba la caída del regente. Esta caída apresuraba igualmente la declaración de mayoría de edad de la joven reina Isabel, que apenas tenía 13 años. Isabel II sabría a su edad siquiera lo que estaba haciendo. Juraba la Constitución. Isabel II se convertía por obra y gracia de su juramento en una nueva esperanza de los españoles que tan necesitados estaban de algo positivo en que esperar. En este momento, todo el imperio colonial español ha desaparecido prácticamente. Apenas quedan unos archipiélagos en el Pacífico y en el Caribe que recuerdan los restos de un inmenso poder territorial. Dentro del país, junto a una reina que apenas es una niña, gobierna el partido moderado que acaudilla el general Narváez. Narváez tiene a su lado a la alta burguesía y frente a él a una naciente pequeña burguesía de artesanos y comerciantes y a las nuevas clases trabajadoras de la recién creada industria. El romanticismo da sus últimos aletazos. Comienza a ser una venerable ruina que se niega a morir y es lentamente desplazada por la nueva fuerza que se apodera rápidamente del país. La nueva fuerza será la industria y se llamará, según las ocasiones, gas, telégrafo, máquinas o ferrocarril. El ferrocarril es, en este momento de la historia española, todo un símbolo de la nueva vida que la está embargando. Pensemos por un instante en los medios de comunicación que desde remotos milenios tenían los hombres. Postas y arrieros, recuas, diligencias. Era el único medio terrestre para el traslado de noticias, de mercancías y de viajeros. En este instante,
A causa del bandolerismo, la escasa red de caminos es insegura. El 26 de octubre de 1848, después de remotos y fracasados intentos durante el reinado de Fernando VII, se inaugura la primera línea férrea española, el ferrocarril Barcelona-Mataró. Esta línea abrirá lentamente el paso a otras que, aún en pequeños recorridos, irán enlazando pueblos y ciudades. En 1850 se inaugura la línea Madrid-Aranjuez. Todavía el tren es un artículo de lujo, casi una curiosidad mecánica, un símbolo más que una realidad. La comunicación se limita a lo más elemental. Se enlaza una ciudad con su zona residencial, una capital interior con su inmediato puerto. Pero muy pronto, los ferrocarriles cuentan ya a la hora de pensar en el futuro. En pocos años, la península ve cubrirse su superficie con caminos de hierro que acortan distancias y revalorizan el tiempo. Las compañías constructoras, con dirigentes como el barón de Rothschild y el marqués de Salamanca, gozan de la protección decidida del Estado y del gobierno. Para los españoles, el ferrocarril era el signo de un progreso que se convertía en el deus ex machina de todo el movimiento nacional. El ferrocarril tiene defensores a ultranza e implacables detractores. Pero es, en todo caso, un importantísimo elemento de especulación para ese nuevo capitalismo burgués que invierte en él su dinero para que produzca más. Como lo invierte en la industria y en los cada vez más numerosos complejos fabriles. En 1839 se ha creado la gran fundición de coque de Trubia. El mismo año se funda la compañía La España Industrial. Todo huele a humo, a progreso. Todo anuncia el cambio inmediato. Y ese cambio está regido por la naciente burguesía. Pero es curioso observar cómo esta burguesía, portadora y causante del cambio, es, sin embargo, terriblemente ecléctica, amenazadoramente inmovilista. Y es inútil que políticos sagaces como Patricio de la Escosura intenten establecer la tan necesaria toma de conciencia. Mientras ha habido en España una monarquía absoluta, ha debido haber un clero propietario, una aristocracia con mayorazgo. Ha sido conveniente, ha sido bueno. Desde el momento en que vamos a tener una monarquía constitucional liberalísima, es preciso que no haya en España más que ciudadanos y propietarios cuya fortuna y cuya independencia se cifren exclusivamente en su trabajo para que no encuentren obstáculo para llegar por todos los caminos a lo más alto de la sociedad como a lo más alto del gobierno. La industria crece día a día y con ella crece la población obrera y al gobierno se le plantea la urgente necesidad de marcar normas que, en cierto modo, contengan los disturbios sociales que lógicamente han de plantearse entre una población que es mayoría. Una población obrera que reclama sus derechos y que sabe que, si hay una potencia industrial, es gracias a ella. El obispo de Vic lanza en 1855 una pastoral dirigida a los obreros. Nosotros bien os quisiéramos a todos ricos, muy ricos. Ya que no son posibles riquezas para todos, quisiéramos que, por lo menos, con vuestro honrado trabajo, pudieseis vivir holgadamente y sin las privaciones a que están sometidas vuestras familias. Pero si con vuestras exigencias amedrentáis a los fabricantes, si les obligáis a retirar sus capitales, si se cierran los talleres y quedan paralizados los trabajos y muerta vuestra industria, ¿qué habréis conseguido? No faltan mentes más claras que ven de un modo objetivo las realidades del problema. Así será como medite la situación el filósofo Jaime Balmes. Quien haya de gobernar, es necesario que, a más de la España religiosa y monárquica, de la España de las tradiciones, vea la España nueva, con su incredulidad e indiferencia, su afición a nuevas formas políticas, sus ideas modernas, su fuerte tendencia a la transformación completa que borre lo que resta del sello verdaderamente español y nos haga entrar en esa asimilación o fusión universal a que parece encaminarse el mundo. Si el País Vasco, por sus condiciones geográficas, cifra su fuerza industrial en la siderometalurgia y la mecánica, la región catalana se inclina fundamentalmente por la industria textil. La que fue pequeña industria artesanal de gremios y minúsculos talleres se ha convertido en la primera potencia textil de España, que admite mano de obra cada vez más numerosa procedente de todos los puntos de la península. Los centros fabriles catalanes están en condiciones, pasado muy poco tiempo, de competir con la industria textil inglesa, que se había impuesto en Europa desde mucho tiempo antes. Estos son los resultados.
Este es el crecimiento urbano a que se ve sometida la capital catalana en aras de su tremendo crecimiento industrial. También la capital, Madrid, comienza a crecer a un ritmo desordenado. Porque la burguesía, esa burguesía que se enriqueció en el campo, no vive ya en su mayor parte en el campo. Es la burguesía que crea ahora la industria y los grandes negocios. Y se alberga en las grandes ciudades. Madrid es el centro político, legislativo, gubernamental y burocrático de una España que necesariamente tiende a burocratizarse ante las perspectivas que le abre y le cierra a un tiempo la sociedad industrial. El Marqués de Salamanca crea el barrio que aún en la actualidad lleva su nombre. Un barrio destinado a albergar a esa alta burguesía que se amontona en la capital y que tiene necesidad de un hábitat digno de su nueva clase que ha creado. Pero con el crecimiento vienen nuevas necesidades. Y esas necesidades son resueltas por Bravo Murillo, ministro de Obras Públicas, a quien se deben, entre otras muchas, las obras del canal de Isabel II, que tendrían que asegurar por mucho tiempo el abastecimiento de agua a la capital del reino. En 1847 se crea el Banco de San Fernando, que se convertirá en 1856 en el Banco de España. Se inaugura el edificio del Teatro Real para cubrir necesidades sociales y culturales de la nueva burguesía. Se levanta el Palacio de Bibliotecas y Museos. Y el ministro Sartorius implanta también en estos años el franqueo postal. La situación que han creado los múltiples conflictos laborales internos hacen necesaria al gobierno moderado la creación de un elemento que, de algún modo, una a la nación entera en un ideal. La idea no resulta difícil de realizar. El ideal se logra, sin demasiadas dificultades, a través de una serie de intervenciones heroicas, de intervenciones militares más allá de las fronteras que conseguirán que el pueblo, sin distinción de clases, se vea unido por la fuerza de los mitos heroicos. A veces, estas intervenciones heroicas son casi puramente simbólicas. Es el caso del combate del Callao, en el que la escuadra española se apuntó un hito de efímera gloria. Es el caso de la intervención armada en la remota Cochinchina. En otro aspecto, es decir, en el del campo de la guerra cierta, de la guerra abierta, la campaña de África conmovió a todo el país. La nación y el pueblo se hicieron partícipes activos de los hechos bélicos. El reclutamiento de fuerzas en toda la península convertía la guerra africana en un acontecimiento a escala nacional. Como fue el caso de las demás empresas guerreras durante el reinado de Isabel II, la guerra de África no contenía ninguna apetencia de conquista. Y esto sucedía precisamente en un siglo en que las potencias europeas creían lícitos todos los medios para crearse un imperio colonial. La intención del gobierno era crear una gesta guerrera de éxito seguro para apartar la atención de los españoles de sus irreconciliables divergencias políticas. La empresa despertaría entusiasmo patriótico y realzaría el prestigio del ejército. Las metas de la guerra de África se alcanzaron con creces. El prestigio de los jefes militares logró alturas dignas de la guerra de la independencia. Y entre las figuras ilustres que creaba la guerra, una destacaba sobre todas las demás con aires de leyenda heroica. El general don Juan Prim era el militar cuyo nombre podía oírse en boca de todos los españoles. Era el héroe de los Castillejos, el ser casi mítico que,
Por obra y gracia de sus hazañas militares, podía ser considerado ya como el superhombre capaz, cuando terminase la guerra, de salvar definitivamente a la nación de todos sus graves problemas. El final de la guerra era, para muchos, anuncio de paz definitiva, de esperanza en los hombres que habían hecho la guerra y habían vencido, de mano firme que llevase a la nación al bienestar y a la prosperidad. Al fin de todos los disturbios internos que la minaban, porque el pueblo sabía ya que una cosa era la monarquía y otra muy distinta, los hombres que la sostenían. Don Ángel Salcedo, el más ecuánime tal vez de los historiadores de nuestro siglo XIX, describe así a la reina Isabel II. Siempre hubo, en aquella infortunada señora, digna de todo respeto por alguna de sus cualidades, por su indiscutible deseo de acierto, por su amor a España y por el bien que hizo, así como por las ingratitudes de que fue víctima y por la injusticia con que a veces fue tratada, enorme desproporción entre su capacidad mental y sus funciones de soberana. ¿Qué había de ser cuando no tenía 14 años y todos andaban en su torno para ganarse su ánimo y disponer, por este medio, de la nación? A lo largo del reinado se suceden las revueltas y los alzamientos. Desde el que mandó el general Narváez contra Espartero en 1843 hasta el que ponía fin al reinado en 1868, cabría enumerar tantas revoluciones locales que la lista resultaría por sí sola aleccionadora. Entre estos levantamientos, el de 1854 revistió especial crueldad. Las barricadas cubrieron las calles en lucha abierta con el gobierno moderado que regía la nación en aquellos momentos. Leonardo Alenza, en un extraño y apasionado lienzo, se alza como testigo de aquel acontecimiento. El resultado fue la sustitución de aquellos moderados por un gobierno progresista que tenía por cabeza visible al general O'Donnell y que era recibido en triunfo por los ciudadanos. La ideología carlista no se había apagado con el abrazo de Vergara. Seguía siendo la piedra de toque de todos los movimientos absolutistas y reaccionarios del campo catalán y de las zonas rurales de las comarcas vasco-navarras. En 1868, las escaramuzas se convertían nuevamente en guerra abierta. El carlismo tenía un nuevo pretendiente, Carlos VII, nieto de aquel Carlos María Isidro, por cuya causa se alzaron los absolutistas de la primera conflagración. La nueva guerra, con toda su secuela de crueldad, abría, sin embargo, en cierto modo, el camino hacia otras metas. En 1868 se imponía definitivamente un cambio radical. La revolución era ya un hecho,
y dos personajes se imponían como símbolos de las tendencias encontradas. De un lado, la reina Isabel II, cada vez más insegura en su trono. Del otro, el general Prim, el héroe de los castillejos, el hombre del futuro de España. El resultado final era el previsto. La reina, que había sido en su día la esperanza de todos los españoles, era ya una sombra velada que tenía que marchar también veladamente al exilio. Los generales O'Donnell y Prim influían decisivamente en el gobierno y en las Cortes para encontrar un soberano que asegurase a la nación española una monarquía democrática. Los esfuerzos de los militares calibraron todas las posibilidades y finalmente la elección recaía, principalmente por designio del general Prim, sobre un príncipe italiano. Amadeo de Saboya, un príncipe extranjero que ni siquiera conocía el idioma de los súbditos a los que iba a gobernar. Pero el general Prim no tuvo ocasión de ver coronada la obra que había emprendido. Muy poco antes de que el nuevo soberano pisase tierra española, las balas de unos anarquistas cegaron su vida cuando regresaba del Congreso. Luego siguieron unos meses de soledad. La soledad de un rey que no podía comunicarse con el pueblo al que le había tocado gobernar. Si poco entendía el idioma, mucho menos podría haber entendido sus problemas. Amadeo I de Saboya, sin proponérselo, era el eslabón de enlace entre la monarquía y la república. Su presencia cerraba una era y abría otra, no por corta menos intensa, la era republicana. En la historia general de Europa se ha llamado época de la Restauración al período que, iniciado en 1814, intenta restaurar las estructuras sociopolíticas anteriores a la Revolución Francesa. Para nuestra historia, la Restauración significa la vuelta de los reyes de la Casa de Borbón, expulsados de España después de la Revolución de 1868 y reintegrados al trono en la persona de Alfonso XII a partir de 1875. No tenéis rey ni gobierno. Tenéis un solo poder legítimo: las Cortes. Estas palabras de don Francisco Pi y Margall fueron pronunciadas en la sesión de Cortes de la tarde del 11 de febrero de 1873. Muy pocas horas antes se había leído el texto de abdicación de Amadeo I en nombre suyo y de sus sucesores. La Asamblea Nacional resume todos los poderes y declara como forma de gobierno de la nación la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de la forma de gobierno. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo que será amovible y responsable ante las Cortes mismas. La primera República Española fue de vida efímera y agitada. Aun contando con hombres valiosos en sus filas, tenía en contra suya, ante todo, una absoluta falta de experiencia política que la hacía vulnerable a todos los movimientos reaccionarios que la hostigaron durante su brevísima vida. Los hombres de la Primera República, Salmerón, Castelar, eran ideólogos de un liberalismo moderado. Y sobre todo, eran pocos y no podían prescindir de otros dirigentes que, como Ruiz Zorrilla, Cánovas o Sagasta, colaboraron eventualmente con la nueva forma de gobierno, solo porque esa forma, la República, estaba establecida en el país en ese momento. Pero colaboraron con un pragmatismo que les permitió deshacer la naciente república, llegado el momento, que consideraron necesario para la nación. En este sentido, probablemente hubo en la República un solo gobernante, Pi y Margall, que fue más allá del liberalismo proclamado por los demás. Tal vez podría servirnos como ejemplo de su modo de pensar lo que dijo en un debate parlamentario enfrentándose con don José Echegaray. El señor Echegaray encuentra que no es exacto que el valor esté representado principalmente por el trabajo. Yo creo y sostengo que el trabajo es lo que principalmente crea el valor, que mientras una cosa es simplemente útil, no tiene valor ninguno. Una cosa no empieza a ser valor sino desde el momento en que el trabajo del hombre ha entrado en ella. Cuando buscamos el valor de las cosas, nos encontramos con que no es más que la suma de cantidades de trabajo de que es resultado. Importa poco que en el orden de los fenómenos
venga modificado ese valor por la ley de la oferta y la demanda, y ese valor venga a tomar la forma de precio. El valor no pierde por eso ni su naturaleza ni su carácter. La efímera vida de la Primera República se vio perturbada por sediciones de toda índole. En las provincias del norte, las partidas carlistas volvieron a organizarse, y la Tercera Guerra fue una amarga realidad, tan cruel y amarga como la primera 30 años antes. Y el nuevo pretendiente, Carlos VII, ya no luchaba contra una dinastía familiar y rival, sino contra un gobierno que había derribado a la monarquía de España. Una buena parte de la opinión pública deseaba la restauración de la monarquía en la persona del hijo de la destronada reina Isabel II, a la sazón cadete de la Escuela Militar de Sandhurst. El mismo príncipe firmaba desde la lejana escuela militar un manifiesto en el que aparecía claramente como el candidato ideal para terminar con el intento republicano. Lo único que inspira ya confianza en España es una monarquía hereditaria y representativa, mirándola como irreemplazable garantía de sus derechos e intereses desde las clases obreras a las más elevadas. Apenas 4 semanas después de ser conocido el documento de Sandhurst, en los últimos días de 1874, el general Martínez Campos, al frente de las tropas con las que ha acudido a Valencia para sofocar la rebelión cantonal de aquella ciudad, proclama en los campos de Sagunto el fin de la República y la vuelta de Alfonso XII. La Gaceta del 31 de diciembre daba forma legal a este último pronunciamiento de un siglo pródigo en ellos. Habiendo sido proclamado por la nación y por el ejército el rey don Alfonso de Borbón y Borbón, ha llegado el momento de hacer uso de los poderes que me fueron conferidos por Real Decreto del 22 de agosto de 1873. El decreto lo firmaba don Antonio Cánovas del Castillo, y era inmediatamente conocido por el joven príncipe, que se hallaba en ese momento en París, pasando sus vacaciones navideñas al lado de su madre, la reina Isabel II. En los primeros días del año siguiente, Alfonso XII, rey a los 17 años, regresaría a España para hacerse cargo de la corona que habían ceñido sus mayores. Venía una España agitada por la guerra y por las rebeliones cantonales. Una España inestable que cifraba las esperanzas de estabilidad precisamente en su regreso. El nuevo rey venía a cumplir las esperanzas que se habían puesto en él, y a lo largo de su corto reinado consiguió que la pacificación de España fuera un hecho real y tangible, y que la agitación social fuera prácticamente eliminada. Tal vez lo único malo que tuvo para quienes le siguieran fue la tragedia de su corta vida. Fue un hombre de constitución débil y corazón fuerte, a quien Salcedo Ruiz describió así. Era de corta estatura, bien hecho en apariencia, de color moreno. Su cuerpo fue debilísimo, linfático, para ser cuidado con sumo esmero, pero él se creyó siempre un hombre robusto, capaz de todos los deportes y de sobrellevar los trabajos y fatigas. Tenía mucho entendimiento, rica fantasía, memoria felicísima. El joven rey, al llegar a España, se apoyó en 2 hombres que marcaron con él la clave de su reinado. Esta clave de estabilidad consistió en la pacífica alternancia de 2 partidos políticos, el conservador y el liberal, que se fueron turnando en el poder a lo largo de los años. Cánovas tuvo la idea del dualismo político y la llevó a la práctica con todas sus consecuencias. Un solo partido no puede asegurar y hacer duradera la restauración. Al frente del Partido Conservador fue uno de los extremos del eje de la política española de la época de la Restauración. El otro eje, no tan lejano como podrían hacer creer las apariencias, fue don Práxedes Mateo Sagasta. Sagasta sí era opuesto a Cánovas por sus orígenes. Había nacido en La Rioja y su cultura era notoriamente más escasa que la de su contrincante y compañero político. Su ciencia era la de la vida y sus ideas liberales y progresistas venían desde la lejana época de su niñez, cuando sus padres recibían en su casa al guerrillero liberal Martín Zambano
que debió aparecer como un semidios a su imaginación infantil. Yo no sé a dónde vamos, pero sí sé que doquiera que vayamos, perderemos nuestro camino. Entre Alfonso XII y estos dos hombres y los partidos que representaban, discurrió la política española del reinado y de la sucesiva regencia. Fue una política, en cierto modo, de lo pequeño, de lo íntimo. Una política sin grandes golpes de efecto, posiblemente prosaica, como toda la época en que se desarrolló, de carácter monótono, en el que los grandes ideales de años atrás apenas estaban representados por los últimos brotes románticos de unos cuantos republicanos puros y por los aún románticos carlistas. El joven rey de 17 años, que acababa de ser ascendido al trono, tenía, como contrapunto a su debilidad física, un vivo espíritu militar, posiblemente heredado de su larga estancia en las academias alemanas. Y tenía ante él precisamente una guerra, la carlista, en plena efervescencia, que le permitía cumplir con su afición de soldado. El mismo rey se puso al frente del ejército. ¿Cuánto tiempo hacía en la historia de nuestro país que un rey no intervenía directamente en una contienda? Martínez Campos y los mejores generales alfonsinos fueron enviados a la lucha contra los carlistas. El carlismo catalán era potente como no lo había sido en las contiendas anteriores, hasta el punto de que sus jefes, Savals Tristán y Lizárraga, o el obispo Caixal y Estradé, eran capaces de conquistar plazas como Olot o Seo de Urgel y mantenerlas largo tiempo bajo su dominio. Espero en Dios que no ha de repetirse la guerra. Y si común ha sido la pena, los beneficios de la paz que habéis conseguido alcanzan en cambio a todos los españoles. Y a ninguno debe humillarle su derrota, que al fin, hermano del vencedor, es el vencido. Esta intervención personal del monarca, apenas un año después de su llegada a España, fue como el espaldarazo que necesitaba su ya gran popularidad. Alfonso XII se había convertido en el representante de una serie de ideales difusos y porrománticos, de una nación que en aquel momento los tenía ya bastante escasos. Tal vez por eso, una aureola de ternura popular rodeó la temprana primera boda del rey con su prima María de las Mercedes. La explosión de júbilo, el cariño a nivel nacional que inspiró aquella unión,
solo podemos ahora juzgarlo desde la perspectiva de los pequeños ideales de la época, precisamente en un momento en que se hacen mundos de los pequeños hechos cotidianos, del mismo modo que los poetas, los pobres poetas de la Restauración, cantan a nivel prosaico, pero en verso, la vida humilde de los pueblos, los hechos íntimos y castizos que tenían de cualquier cosa, menos de pasión poética o de fuerza comunicativa. Eran hechos poéticos que pretendían dar una visión realista de la vida íntima, de la vida familiar, de la vida rural, aquella vida rural que cada vez se encontraba más lejos del sentimiento burgués ciudadano y, por supuesto, abandonada en gran parte a su propia defensa o a su propio exterminio. El campo español, en el último cuarto del siglo XIX, estaba bastante claramente dividido en 4 zonas en lo que se refiere a la estructura de la propiedad. La primera zona la constituía la fachada atlántica y cantábrica de España. Allí abundaban la pequeña y aún la pequeñísima propiedad. Era tierra de pastos húmedos, tierra de patatas, de maíz, de manzano y de minifundio. Los propietarios son numerosos, los arrendatarios casi legión. En cambio, escasean los jornaleros agrícolas. En la zona mediterránea y levantina, la propiedad agraria estaba razonablemente dividida. Las fincas son de proporciones familiares y, sobre todo en Cataluña, predomina en esta época el proceso llamado de rebasa morta, cuyos beneficiarios, los rabasaires, son campesinos no propietarios a los que el dueño cede la tierra a condición de que planten cepas de vid, estableciéndose que el arrendamiento dure tanto como subsista la planta viva. León y Castilla la Vieja forman la tercera de estas zonas. Allí predomina la propiedad media, de extensión variable. Allí se efectúan arriendos a corto plazo. Las características de su sistema afectan a otras regiones: Aragón, Alicante, Murcia y Almería. Finalmente, si trazásemos una línea entre el Cabo de Palos y Salamanca, tendríamos al sur de esa línea la gran zona del latifundio. ¡Vamos ya, Perico! Aquella es la España secana, la tierra del cereal y del olivo, una tierra de pocas fincas, de inmensa extensión. En el siglo XIX, y concretamente en la época que tratamos, los grandes patrimonios eclesiásticos y nobiliarios habían desaparecido como tales después de la desamortización. Pero las grandes fincas subsistían, muchas de ellas incluso con los mismos dueños, pero la mayor parte en poder de la burguesía financiera que las había comprado. Esas fincas nutrían sus necesidades laborales a base de un enorme contingente de jornaleros agrícolas que formaban un casi famélico proletariado rural en una tierra desproporcionadamente repartida. Decrece la producción de trigo y aumenta considerablemente la de la vid. Y hay una razón económica para ello. Los caldos españoles son cada vez más solicitados fuera del país. Si en los alrededores de 1880 se exportan del orden de los 100 millones de litros, en 1890 la exportación alcanzará los 1.108 millones. Son años en los que España monopolizará el comercio mundial del vino. Pero no solo el vino hace disminuir la producción de cereales. Otros productos son reclamados desde fuera del país. Y estos productos tendrán automáticamente prioridad a la hora de elegir cultivos. Tal es el caso del aceite de oliva, reclamado por los numerosos emigrantes españoles del otro lado del Atlántico, y de la producción de naranja y demás frutales en la fachada mediterránea. Estas inmensas propiedades de olivares andaluces necesitaban de mano de obra. Y esa mano de obra se componía en general de hombres que no eran propietarios de las tierras que trabajaban, ni propietarios, ni colonos, ni aparceros.
pura y simplemente jornaleros, braceros contratados libremente por los propietarios, sin que por su trabajo adquirieran ningún vínculo, directo o indirecto, con la tierra que trabajaban. En estas circunstancias, es lógico pensar que en el campo prendieran las ideas políticas más violentas, comprendidas apenas de un modo vago. Lo único que resultaba claro para aquellos hombres era el sentido de la violencia y de la acción directa. El anarquismo prendió rápidamente en el campo andaluz, con brotes que, muy a menudo, se tradujeron en brutales estallidos. En el campo jerezano se recuerda aún, a pesar del siglo transcurrido, el tenebroso asunto de la mano negra, que costó varias vidas y terminó con 6 cadalsos en la plaza de Jerez, atendidos por los verdugos de Madrid, Burgos y Salamanca. Tal vez menos sensacionalista, pero de significado más profundo, fue el movimiento obrero que se inició y se desarrolló al socaire de la industria que se iba implantando en España, como ya desde años atrás se había implantado en el resto de los países europeos. También esa industria necesitaba de una mano de obra cada vez más numerosa. Y esa mano de obra iba adquiriendo caracteres distintivos de la sociedad artesanal que constituía el elemento popular hasta los años de la Revolución Industrial. La diferencia radicaba en la propiedad. El artesano trabajaba en su propio beneficio. El obrero industrial, por el contrario, vivía de un salario. Los obreros industriales formaron tímidamente asociaciones casi particulares que en teoría les protegían de sus propias penurias cuando sobrevenían. Durante la Restauración, el movimiento obrero es paralelo al desarrollo industrial. El pueblo español, que había visto con alborozo la boda de su joven rey, una boda por amor, como los pobres, pudo conocer al poco tiempo, en el plazo de unos meses, la muerte de la recién desposada. Durante 2 años, Alfonso XII fue un ser totalmente ajeno a todo lo que no fuera el recuerdo. Fueron años en que se conspiró, en que se sucedieron, en pequeña escala es cierto, los levantamientos militares de signo republicano. Sublevación en Navalmoral de la Mata del comandante Villariño, 8 de agosto de 1878. Alfonso XII sufre un atentado del que sale ileso, 17 de diciembre de 1879. Biarritz, fracaso de la Asamblea Republicana, junio de 1881. Sublevación de la guarnición de Badajoz, 5 de agosto de 1883. Casi al mismo tiempo se subleva la guarnición de Seo de Urgel al mando del teniente coronel Fontcuberta, ferviente espiritista que declaró que su sublevación había sido ordenada por el espíritu del general Prim. Pero estas pequeñas sublevaciones no tenían mayor importancia. El rey contrae nuevas nupcias, esta vez con la archiduquesa de Austria, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Pero
la salud de Alfonso XII está totalmente minada y muere en el Pardo el 24 de noviembre de ese mismo año. Dicen que en la antecámara del rey se encontraban Sagasta y Cánovas, sus más estrechos colaboradores. Dicen que de aquellos momentos de angustia salió un pacto entre ambos, según el cual se comprometieron a proteger el trono y a la nación por encima de sus diferencias políticas.